Buenas tardes. Como lo decía la hermana Marisol, es un gusto alabar, exaltar al nombre del Señor Jesucristo. Créame que si usted quiere hacer ejercicio sin saber que es ejercicio, solamente alaba al Señor, danza al Señor y verá que bajará de peso y aparte alabando a nuestro Señor, ¿ok? Gracias, es un gusto estar con ustedes. Le doy gracias al Señor Jesucristo por estar una semana más aquí con ustedes y siguiendo con nuestra serie Por Ti, ¿ok? El día de hoy vamos a ver nuestro tercer tema de nuestra serie Por Ti. La semana pasada aprendimos que en Cristo somos justificados y que somos dignos delante de Él, no por cosa que nosotros hagamos o por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y la semana pasada la Biblia nos lanzaba una increíble pregunta, pero con ella nos lanzaba una increíble respuesta. Y la pregunta era, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Y la respuesta era, Dios es el que los justifica. Así que no hay nada ni nadie que pueda venir a acusar tu vida, porque el que nos justificó fue Cristo. Recordamos que la semana pasada concluimos la predicación con esto. ¿Se recuerdan? A ver, todos los que estuvieron la semana pasada, ¿se recuerdan cómo terminamos la predicación? ¿Se recuerdan que venían con Jesús unos hombres y le traían una mujer que estaba cometiendo adulterio? Y de tal manera dice que ponen a esa mujer delante de Jesús y dice que estos hombres le dicen, Jesús, según la ley, esta mujer merece ser apedreada, esta mujer merece que muera. Y con esto concluimos, y déjese lo leo en pantalla, es Juan 8, 10, 11. Y Jesús enderezándose y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8 del 10 al 11. Fíjense, el deseo de Dios entonces, ¿cuál era? Jesús no nos condenó. Jesús no nos condenaba por nada malo que estuviéramos haciendo, pero ¿cuál fue el deseo de Dios una vez que Él nos dice, mira, cometiste estos errores, te comportaste así, no te condeno, pero Dios tiene un deseo para nosotros después de hacer eso? Y vamos a enfocarnos en estas últimas palabras que Jesús dijo, vete y no peques más. Es verdad que Dios nos justifica y no nos condena, pero después de Él hacer esto, su deseo es que nuestra vida cambie. ¿Ok? Así que eso fue un alivio para nosotros, el saber que éramos pecadores, el saber que merecíamos el castigo, pero el hecho de saber que Jesús no nos condenaba, sino que al contrario nos decía, yo estoy aquí contigo, pero al final termina diciéndonos, ok, yo te perdono, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, pero mi deseo es que ¿qué? Que cambiemos. ¿Y cómo nosotros vamos a cambiar? Fíjense, entonces el deseo de Dios es ese. Y de aquí surge una pregunta, ¿por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué aún tengo las mismas actitudes y los mismos comportamientos? Hoy aprenderemos esta gran verdad. Solo en Cristo podremos cambiar al rendirle las cosas que sabemos que nos están destruyendo. ¿Ok? ¿Cuántas veces has sentido el deseo de cambiar y no puedes? Siendo sincero. Uno que busca cambiar, ¿lo bueno o lo malo? ¿A poco le dice a Dios, ay Dios, quítame lo guapo? Pues, es lo bueno, compadre. Ay Dios, quítame el dinero. Pues no, pues, porque es algo bueno. Uno que busca y le pide a Dios, Señor, yo quiero cambiar, ¿qué? Lo malo. Lo malo. Fíjense, entonces ustedes se han preguntado o han intentado cambiar. ¿Recuerdan la vez que dijeron, dejaré de tomar y nomás no lo lograste? ¿Se recuerdan cuando ustedes mismos dijeron, hey, ya compórtate bien, ya no me hagas enojar, ya no me hagas molestar porque ya quiero cambiar? Y pues la gente te hizo caso, la gente hizo lo que tú le pediste, que ya no te hicieran enojar, que ya no te molestaran, y tu comportamiento siguió siendo el mismo. Y esto nos lleva a una realidad, que ni nosotros mismos podemos cambiarnos. Ni nosotros mismos podemos dejar de hacer las cosas que no nos están agradando. Fíjense entonces, yo creo que todos tenemos historias de cómo hemos querido cambiar en diferentes áreas de nuestra vida que sabemos que nos destruyen. Y muchas veces queremos cambiar porque sabemos que lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a nuestra familia, a nuestros compañeros y a toda persona que se encuentre en el mismo lugar con nosotros.
sino también a nuestros seres queridos. Pero vemos nuestra realidad después de intentarlo, aún seguimos con las mismas actitudes y comportamientos. Tú dices, pues si ya intenté, si ya hice esto, si ya cometí aquello, llegas al final del día y dices, me seguí comportando igual. Me seguí comportando de la misma manera, no pude cambiar y nos frustramos. ¿Ok? Entonces en nuestro interior desesperadamente nos preguntamos, ¿cómo puedo cambiar? Muchas veces aparentamos estar bien y caminamos y nos vestimos bonitos, hasta hablamos bonito, pero dentro de nuestra casa, en esos momentos que nadie está, decimos, ¿cómo puedo cambiar? Porque ciertamente lo malo, nadie lo quiere en su vida. Pero muchas veces lo seguimos haciendo porque no hallamos la manera en cómo poder cambiar. En una ocasión, a mí me pasó esto. En una ocasión yo cometí un error, yo caí en inmoralidad sexual. Y la Biblia dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestro pecado con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ya voy con Dios y le digo, Señor, cometí este error, hice cosas que no te agradan. Y después dije, pues salir de esto es fácil. Dije, hay muchos grandes autores, dije, que han escrito libros de cómo salir de la fornicación. De volada corrí a la librería, me compré un libro que hablaba de ese pecado, fui por otro, me lo leí, lo apunté, dije, ok, ya está todo. Me fui al internet, dije, hay grandes hombres, dije, hay grandes consejeros que hablan de cómo nosotros podemos dejar de hacer esto. Y me puse a escuchar a esos grandes personajes que enseñan la palabra de una manera increíble, de una manera práctica. Y al final del día decía, pues ya hice lo que me dijeron, ya lo leí, hice un punto por punto y el deseo sigue en mí. ¿Cómo lo puedo cambiar? De tal manera que me desesperé, me llevé la frustración de mi vida, que al ver que decía, ya hice el paso 1, ya hice el paso 2, ya hice el paso 3, y yo todavía quería seguir haciéndolo. Dije, ala, no, dije, Señor, ¿cómo puedo cambiar? Me frustré, me amargué con mí mismo. Llegué al momento de decir, ¿por qué no lo puedo hacer? Si yo ya me esforcé, si yo ya te pedí perdón, ¿por qué no puedo cambiar? De tal manera que un día salgo del trabajo, esta calle que está aquí todo derecho es la que yo agarro para irme a mi trabajo. Yo venía enojado, venía frustrado, ya había intentado todo. Había hecho todo lo posible que estaba en mis manos para poder cambiar y no podía hacerlo. De tal manera que venía y miré las piedras y me pongo a patear las piedras y empiezo a llorar. Empecé a llorar porque ya no podía, estaba desesperado porque no podía cambiar mi vida. Y le dije, Señor, cada día intento ser mejor, pero no puedo. Al final del día termino pecando. Al final del día termino queriendo seguir haciendo lo malo. Ese deseo no se puede arrancar de mi corazón. Día tras día yo peco más contra ti. Aun cuando yo no quiera, lo termino haciendo más. Y me agarré a llorar toda esa calle y toda la gente se me quedaba viendo así como que, ¿y ese loco qué tiene? No me importó lo que la gente dijera. Yo estaba desahogándome con Dios. Y le dije, no puedo. No puedo hacerlo. Y ahí venía por las vías y ahí está un arroyito que yo creo que si me aviento pues no me muero, pero sí me quiero una mano. Y le dije, Señor, le dije, yo ya no quiero pecar contra ti, le dije. Si es mejor, quítame la vida, porque yo no puedo cambiar. Por más que intento cambiar, no lo puedo hacer. Y en ese instante sentí como de parte de Dios me dijo, es que de eso se trata. Tú no puedes cambiar, pero yo sí lo puedo hacer. Ahí entonces fue que entendí que no se trataba de lo que yo podía hacer, sino de lo que Él ya hizo. No cambiaría solo con mis fuerzas, sino que necesitaba de Él para poder hacerlo. Muchos de los que estamos aquí, a veces intentamos cambiar yendo a asociaciones. Ahí vas a Alcohólicos Anónimos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¡Y qué padre! Ya saliste 3 meses sin tomar. Y al que sigue, a darle otra vez. Vamos a asociaciones de dónde no maltratar a la mujer, cómo cuidar a la mujer, y nos aprendemos todo en nuestra intención de ¿qué? De cambiar. Porque todos los que estamos aquí queremos cambiar lo malo. Y vamos a asociaciones y nos llevamos la sorpresa de nuestra vida que no podemos cambiar. Podremos quitar esas actitudes por un mes, por días, por horas, pero después otra vez nos volvemos a encontrar. Otros, en su desesperación por cambiar,
Van con las personas encargadas de hacer brujería, hechicería, esperando que ellos puedan hacerles algo para cambiar. No, hombre, fíjese que pues no puedo comportarme, soy esto, me comporto de esta manera, soy grosero, soy borracho, soy infiel. Hágame un trabajito para que pues yo pueda cambiar por lo que usted va a hacer. Y vamos y visitamos a personas que creyendo que lo que ellos van a hacer van a poder cambiarnos, y resulta que le diste la feria que te pidió, le pagaste todo, y al final del día, ¿qué pasó? Terminaste frustrado al ver que no pudiste cambiar. Otros, no, estos ya se ven más tranquilotes, estos dicen. Otros empiezan a cumplir y a comportarse de una manera que la gente piense que ya ha cambiado. Otros ya dicen, no, pues, una corbatita, ¿no? Una camisita, bien fajadito. Vámonos a la iglesia. Ahí están en la iglesia y se sientan. Empiezan a cumplir ciertas reglas. Mira, amor, aquí está para la comida, y le empiezan a dejar el dinero para la comida a sus hijos, los sacan a pasear y empiezan a cumplir ciertas cosas para que la gente piense que ya cambiaron. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Yo creo que entonces nada más a mí me pasó en dado momento, pero fíjense entonces cómo a veces llegamos al error de decir, ya me voy a comportar bien aquí. Y empezamos a cumplir ciertas formas, empezamos a cumplir ciertos estándares para que la gente que nos ve diga, ah, sí, ya cambió, ¿verdad? Mira, ya no se droga, no, pero ahí en tu cara no, pero ya la vuelta sí. Y empezamos a comportarnos delante de nuestros seres queridos, empezamos a comportarnos dentro de la iglesia como si ya hubiéramos cambiado, aun cuando en nuestro corazón esté el deseo de decir, quiero hacer esto, y cuando nadie nos ve, lo terminamos haciendo. Y eso también es frustrante, porque muchas veces tú dices, estoy esforzándome, estoy haciendo esto y no puedo cambiar, y al final del día terminas igual, no lo pude lograr. Otros piensan que porque ya estar en la iglesia por muchos años, piensan que por ya tener un cargo, piensan que por ya servir, su vida cambió automáticamente. Dice, no, pues yo ya estoy involucrado, no, fíjese que mi abuelito era pastor y de ahí nos vinimos todos, y mi papá, no, yo ya tengo tantos años en la iglesia, yo sirvo en esto y lo que yo hago sale bien bonito y y llegan a su casa y lamentablemente su vida no ha podido cambiar. Muchos de nosotros estamos pensando que podremos cambiar en nuestras fuerzas. Lamentablemente, todos al final del día terminamos frustrados, amargados, al ver que al pasar los años, nomás no podemos cambiar nada. Entonces, en este contexto, ¿cómo es que se cambia la gente? ¿Cómo cambia mi vida? Si ya miramos que, pues, por más que le intentamos no podemos, ¿cómo podemos cambiar? Pregúntale de tu lado, ¿cómo puedes cambiar? A ver qué te contesta, a ver qué te dice. Pregúntale, ¿cómo puedes cambiar? ¿Ok? ¿Cómo podemos dejar de hacer lo malo? ¿Ustedes cómo creen que podamos hacer para dejar de hacer lo malo? ¿Cómo podemos cambiar las conductas que son incorrectas? ¿Cómo lo podemos hacer? La respuesta es esta: no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para que nuestra vida cambie. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que a causa del pecado en nosotros surgieron actitudes y conductas que van en contra de su voluntad. La Biblia dice que todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. O sea que ¿quién puede cambiar por sí solo? Nadie puede cambiar. Nadie. Porque el pecado se vino ¿a qué? A nuestras vidas. Entonces el deseo que hay en nosotros siempre es el de ¿qué? Querer hacer lo malo. Nuestras actitudes siempre van a ir enfocadas ¿a qué? A querer hacer lo malo. Todo lo que nosotros hagamos, por más bonitos que parezcamos, nuestras actitudes van a ser desviadas a hacer lo malo, por cuanto la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Ok? Así que de nuestra voluntad queda atado al pecado. Así que por más que tú digas, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿Cómo terminamos el fin de año? Este año voy a bajar de peso. Este año voy a ser el papá que mis hijos quieren. Este año me voy a comportar bien. Este año ahora sí va a ver mi esposa que sí la voy a amar. Y empezamos de tal manera a generar deseos que terminamos ¿qué? No cumpliendo. Porque nuestro deseo, lo que nosotros anhelamos, quedó atado ¿a qué? Al pecado. Y ya terminaste pegándole otra vez. Y ya terminaste regañándolos. Y ya se hizo el caos. ¿Por qué? Porque solamente puedes tener un deseo, pero ese deseo se va a ir ¿qué? A lo malo, por cuanto somos ¿qué? Pecadores. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces,
Cuando ustedes eran esclavos del pecado, fíjense lo que dice Romanos 6:20, cuando ustedes eran esclavos del pecado no tenían que vivir como a Dios le agrada. Fíjense entonces, una vez que somos esclavos del pecado, por más que tú quieras cambiar tu vida, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y aquí es donde surge el problema del hombre, en dejar la voluntad de Dios. Aquí está la razón por la cual nosotros no podemos hacer lo bueno, porque negamos la autoridad divina para determinar nuestras actitudes y acciones. Y este es el problema, el pecado. El pecado jamás nos va a dejar hacer la voluntad de Dios. El pecado nos ha desviado y es por eso que ninguno de nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Una vez que el pecado entra, nosotros le estamos diciendo lo de Dios no lo queremos y adoptamos todo lo que es malo. Y de ahí surge el problema del hombre. No es que seas mal papá, no es que seas mal joven, no es que seas mala mujer, no es que seas mal hombre. El problema surge en el pecado. ¿Ok? Entonces fíjense, determinamos no hacer lo que Dios nos pide, sino lo que nosotros queremos. Cuando el pecado está en nosotros, lo único que vamos a tener ganas de hacer va a ser ¿qué? Lo malo. Lo malo. Vamos a determinar no querer hacer lo que Dios nos está pidiendo. El pecado nos separa de Dios. Y nosotros le decimos a Dios, Dios, me quiero divorciar de ti para que tu señorío no esté en nuestra vida. Cuando hay personas que se divorcian, ¿por qué te estás divorciando de esa persona? Porque ya no quieres nada con él, porque ya no te importa su vida para nada. Cuando el pecado está en nuestra vida, prácticamente lo que pasa es eso, una separación. Nos divorciamos del señorío de Cristo. Le estamos diciendo, Dios, tú tienes lo bueno, yo no lo quiero. Tú dices esto, yo digo esto. Tú dices que haga esto, yo quiero hacer esto. Nos divorciamos de Dios. Y entonces es cuando nosotros le damos más peso y nosotros le damos más valor a lo que nosotros queremos que lo que Dios quiere. Una vez que nosotros nos alejamos del señorío de Cristo, es decir, que dejamos de ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, no como el Señor que nada más viene y te dice, ay, mi hijito, véngase, no, sino como tu Señor, aquel que dices, este es el que me manda. Si este me dice, firmes, yo me paro derecho. Cuando tú dejas de hacer eso, prácticamente le estás diciendo al Señor, vale más lo que yo quiero hacer. Y entonces es por esa la razón que no podemos cambiar. La primera razón es, nos alejamos del señorío de Cristo a causa del pecado. ¿Ok? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos cambiar según el consejo de la palabra? ¿Cómo nosotros podemos dejar nuestras actitudes malas y nuestros malos comportamientos según lo que la palabra de Dios nos dice? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. En el corazón de todos los que estamos de aquí, queremos cambiar algo. Hay algo que queremos cambiar y ya acabamos de ver que nuestras fuerzas no se puede. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Y la palabra de Dios nos va a dar la respuesta, así que vamos a ver lo que dice la palabra. Para eso vamos a examinar un versículo de la palabra que nuestro apóstol Pablo habló a la iglesia de Corintios en 2 de Corintios 3:18. Y fíjese lo que dice la palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Empecemos a analizar este versículo. Al iniciar dice, por tanto, nosotros todos. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo aquí le está hablando a los que dicen ser creyentes en Jesucristo. Si algo necesitamos para que nuestra vida empiece a cambiar, por el principio de cuenta es creer en el perdón y la salvación de pecados que Jesús hizo. Si tú aún no has reconocido tus pecados, es necesario que te arrepientas de ellos y pedirle perdón a Cristo y aceptar su sacrificio para perdonar y para darte una vida eterna. Y necesitas entregarle tu vida a Él. Entonces eres esclavo
del pecado. Si tú no haces esto, si tú dices, bueno, yo quiero empezar a cambiar, ¿cuál es el primer objetivo que nosotros vamos a buscar para empezar a cambiar? Por principio de cuentas, necesitas creer en el Señor Jesucristo. Y creer no es solamente de decir, pues sí, yo sé que existe y ahí está, sino que es ajustarnos a su voluntad. Es confesar las cosas malas que nosotros estamos haciendo para que Él sea nuestro Señor y Él nos perdone y la dé la vida eterna. Si tú no has hecho esto, déjame decirte algo, eres esclavo del pecado. Y por más que intentes cambiar tu vida, no lo vas a lograr. Lo que necesitas es reconocer el perdón de pecados de Jesucristo. ¿Ok? Fíjense entonces, lo primero que necesitamos hacer es eso. En el versículo sigue diciendo, fíjense lo que dice el versículo, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria de Dios. Esto quiere decir, para todos aquellos que han creído en Jesús y hacen su voluntad, en ellos se puede ver y reflejar la gloria de Dios. Una vez que tú haces lo primero que vimos, que es perdonar, que es aceptar el perdón de pecados de Jesucristo, lo que va a pasar inmediatamente en nuestras vidas es que nosotros vamos a empezar a reflejar la gloria de Dios. Yo no sé si tú te has encontrado hermanos que dicen, ese sí es cristiano. Oh, ese sí es hermano, no, aquellos nada más dicen, ese sí es hermano. ¿Y por qué crees que ellos empiezan a creer que esa persona sí se ha convertido a Cristo? Porque la empiezan a ver diferente. Algo pasa en su cara, algo pasa en su vida que se empieza a comportar de una manera distinta. La gloria de Dios que Él ve, la puede mostrar hacia las demás personas. Entonces lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas es eso, que empecemos a reflejar su gloria. Pero no podemos ver ni reflejar la gloria de Dios si no hemos sido regenerados. Es decir, si no hemos nacido de nuevo. Nosotros nunca jamás vamos a poder reflejar lo que Dios es, y Dios es bueno, Dios es santo, Dios no lo vamos a poder reflejar en nuestras vidas para con las demás personas si no hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Fíjense entonces, así que lo segundo que necesitamos para que nuestra vida empiece a cambiar es nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es lo que nos da la capacidad de vivir una vida en constante cambio a la voluntad de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, si nosotros solamente venimos a la iglesia, nos tratamos de aparentar comportarnos bien, entonces esos cambios no van a poder ser en nosotros, no van a poder aplicarse a todas nuestras vidas. Lo que necesitamos es ¿qué? Nacer de nuevo. Porque una vez que nacemos de nuevo, ¿qué pasa? Pues todo es ¿qué? Pues todo es nuevo. Ya no, tus pensamientos ¿cómo van a ser? ¿Como los viejos? Van a ser nuevos. Ya no vas a ser 3G, ya vas a ser ¿qué? 4G. Fíjense entonces cómo van cambiando nuestra vida. Ya no vas a tener el iPhone 3, vas a traer el 6. Cambia. Nuestra manera de pensar va a cambiar. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Porque lo viejo que era nosotros, pues la verdad que no sé a quién le gustaría. Imagínate que te dijeran, a ver hermano, pásele. Todo lo que su mente piensa, todo lo que usted era antes, ahí va a salir en la pared. No, ¿qué voy a andar pasando? Pues toda la colota que tenemos para que nos pisen. Pero una vez que Cristo dice van a nacer de nuevo, entonces ¿cómo viene? En blanco, sin nada, limpio, puro. Por eso necesitamos nacer de nuevo. No solo se trata de venir a la iglesia, no solo se trata de aparentar que estamos bien, se trata de nacer de nuevo. ¿Ok? Porque eso es lo que nos va a capacitar para lo nuevo. Es lo que nos va a dar la nueva forma de caminar. Ahí es donde le podemos meter la música que está nueva. Es donde le podemos meter todo lo que es actual. Yo no sé si vinieran y te regalaran un celular Nokia de los viejitos y que te dijeran, métemele 30 canciones. ¿Estás burlando de mí o qué? No se puede. ¿Por qué qué? Porque es viejo. Tiene su manera de pensar mala. Tiene lo equivocado, tiene lo de antes, pero que te trajeran uno de los nuevos de ahorita. Ah, no hombre, mira, ¿y tienes esta la aplicación? Ese sí se les pueden meter, ¿por qué? Porque es nuevo, está diseñado para hacer cosas nuevas. Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque vamos a capacitarnos para hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos. Una vez que nacemos de nuevo, inicia un proceso de cambio en nuestras vidas llamado santificación.
Así que si tú ya has nacido de nuevo, después de que nacemos de nuevo empieza el proceso de santificación. Y el proceso de santificación no es ir a las luchas y ponerte la máscara del santo, sino que es empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo que leímos al comienzo, termina diciendo: somos transformados de gloria en la misma imagen. Somos transformados. ¿Cómo dice? Somos transformados. Nótese cómo dice somos transformados. Es decir, aún ni después de haber nacido de nuevo, aún ni después de haber confesado tus pecados, no puedes cambiar solo. Dice que somos transformados. Es diferente a decir hice a me hicieron. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Que hay algo implicado. Hay alguien más que dijo, ese negrito tiene que ser diferente. Alguien más que está diciendo, tu vida tiene que ser diferente. Porque aún y nacidos de nuevo, podemos cambiar solos. Y fíjese entonces aquí lo que dice. Nótese cómo dice que somos transformados. Es decir, después de aceptar el señorío de Cristo y haber nacido de nuevo, aún no es cuestión de nosotros tener el poder para cambiar. En nosotros solo está la voluntad de decir, quiero cambiar. Quiero ser bueno, me dispongo a cambiar, me dispongo a que tú me transformes. Aquí me siento, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero el que tiene el poder y el que tiene tu transformación es Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer el señorío de Cristo, que es decir, me arrepiento de lo malo que estoy haciendo. 2, nacer de nuevo. Y 3, tener una voluntad dispuesta a querer cambiar. ¿Cómo se comporta tu hijo cuando lo quieres mandar a hacer algo a la fuerza? Pues te va a decir, ¿para qué? Entonces cuando yo decido, yo voy a decir hacerle caso a mi mamá. Leo, veas esto, ¿qué voy a hacer entonces? Pues voy a obedecer de volada, sí, ahí voy. Entonces tenemos que tener una voluntad dispuesta a querer hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí estoy, Señor, pongo mi voluntad delante de ti, porque sé que ni yo puedo cambiar. Ve y perdona a tu enemigo. Ahí nos vemos. ¿Empezamos a qué? Dios solamente tiene el poder para cambiarnos. Nosotros no vamos a poder cambiar solos. En mí está decir, aquí está mi vida, Señor, haz con ella lo que tú quieras. Y si no me gusta lo que Dios va a querer cambiar en mí, oye, pues como que tienes una lonjita de más, te la voy a quitar. No, Señor, es que a mí me gusta tenerla porque me gusta acariciarla cuando voy a dormir. Pues Dios no va a poder hacer el cambio porque no tienes una voluntad dispuesta a que Él te la quite. Entonces yo tengo que estar, ¿qué? ¿Abierto a qué? Mi voluntad tiene que estar abierta a decir, quiero cambiar. Quiero cambiar. Ve y corre 20 kilómetros, Leo. Entonces yo voy a tener que ir a correr los 20 kilómetros, aunque no quiera. Pero mi voluntad está dispuesta al cambio. Entonces, ¿qué? Aún de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo, nosotros tenemos que entrar en un proceso de ¿qué? Santificación. En un proceso de ser transformados, en un proceso donde nosotros nos vamos a entregar ¿qué? Al Dios. Hazlo tú, papá. Yo no puedo dejar de decir groserías, yo no puedo dejar de beber, yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de hacer algo, pero aquí estoy, tú dime qué hago. Es rendir nuestra voluntad a Él porque en Él está nuestra transformación. La palabra transformación viene del griego metármopo, que literalmente quiere decir cambiar después de estar con Él. Así que la transformación de nuestra vida hacia la voluntad de Dios es producida por nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la clave de todo. ¿Quieres cambiar? Júntate con Jesús. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Júntate ¿con quién? Con Jesús. ¿Quieres hacerte adicto? ¿Quieres tomar? ¿Quieres fumar? ¿Con quién te tienes que juntar? ¿Por qué fumas? Pues porque estaba allá con aquellos. ¿Por qué tomas? Pues porque estaba allá con aquellos. Uno se hace con quien se junta. Dice, si quieres aprender a aullar, ¿con qué? Con lobos ándate, que vas a aprender. Entonces, que la transformación en nuestras vidas se va a empezar a dar después de que nosotros empecemos a estar con Dios. De aquí la importancia que ores, de aquí la importancia que leas la palabra, porque la transformación no se va a poder hacer por nosotros mismos. Se va a empezar a hacer después de que estemos ¿con quién? Con Jesús. No sé si recuerdan estas palabras
Y esas palabras dicen, separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Intenta cambiar donde tú quieras, pero separados ¿de quién? De Dios, nada vamos a poder hacer. De aquí la importancia de que tú empieces a estar con Jesucristo a través de la lectura de su palabra, que empieces a orar, que empieces a adorarle, porque así se va a producir una metamorfosis en tu vida, es decir, habrá un cambio después de haber estado con Cristo. ¿Por qué creen que los discípulos tuvieron que andar ahí con Jesús? Un día pónganse a estudiar la historia de estos compadres y la neta que para ser un equipo yo no los elegiría. Y Jesús se los trae y dice, vénganse, vámonos a las bodas. Mira, vénganse, vamos a ir allá. Y vénganse y vamos a ir allá a las montañas y nos vamos a ir para allá. Porque los tuvo que traer con Él, porque así se iba a producir el cambio. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida sea transformada, ¿dónde tenemos que andar? Pues donde anda Jesús. Tenemos que orar, tenemos que leer su palabra, tenemos que aprender cada día más de Él, porque así se va a empezar a crear un deseo de decir, cambié después de estar con nuestro Señor Jesucristo. Y es la única manera que puedes cambiar. ¿Quién quiere cambiar de aquí? Métanse con Dios. Es la única manera que nosotros vamos a lograr que las actitudes y comportamientos malos que hay en nuestras vidas cambien. Ay, te vas a encerrar al cuarto a llorar. Es que no puedo cambiar, soy igual, no puedo dejar de hacer. Métete con Dios, compadre, llora, pero llora con Dios, llora orándole a Dios, llora leyendo la palabra, porque es la única manera que tú vas a poder cambiar. ¿Ok? El verso sigue diciendo, de gloria en gloria. Esto quiere decir que la transformación de nuestras vidas es un proceso. Nadie al convertirse es perfecto. Es en este proceso donde llevamos todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Esto es santificación. Aquí, para ir de gloria en gloria, para que nuestra vida cambie día tras día tras día, aprendamos a ser mejores, este proceso se le llama el proceso de santificación. Es que todavía me equivoco, hermano. Todavía hago esto malo. Todavía tengo este problema. Bueno, este es el proceso de la transformación. Es decidir, voy a empezar a estar con Jesús para que mi vida sea cambiada. Y si me equivoco, pues le sigo. Porque yo tengo que seguir el proceso de la ¿qué? Transformación. Por más que yo quiera, voy a seguir quizás equivocándome, pero yo no voy a abandonar ese proceso. Porque yo quiero llegar a ¿qué? Al proceso de decir, he cambiado, soy diferente. Y ese proceso se le llama santificación. Y ese proceso es al proceso que todos los que estamos aquí, si queremos que nuestras vidas cambien, ahí es donde vamos a tener que llevar nuestra voluntad a las manos de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú haces que sabes que no es correcto? Bueno, eso que pensaste lo tienes que llevar a las manos de Dios. Señor, quiero hacer esto, pero todavía no es tu tiempo. ¿A dónde lo llevo? Las manos de Dios. Porque es un proceso donde Dios va a ir quitando todo lo malo y va a ir transformando mi vida. Entonces nosotros en este proceso tenemos que decirle al Señor, aquí está todo lo que yo quiero, tanto lo bueno como lo malo, aquí está, tú cámbialo, tú transfórmalo, porque solo Él lo puede hacer. ¿Ok? Y al final termina diciendo, en la misma imagen. Esto quiere decir que la meta de nuestra transformación no es solamente ser una mejor persona, esposa o hijo, es llegar a ser como ¿quién? Así que si tú creías que ya la habías armado, que ya era todo, ¿ya eres como Cristo? Pues entonces todavía ¿qué? Todavía falta ser transformados, ¿sí o no? Si todavía no somos como Cristo, entonces todavía ¿qué nos falta? Seguir caminando a la perfección, porque nuestra transformación, yo no tengo que llegar a ser como el pastor, aunque es buen ejemplo a seguir. Yo no tengo que llegar a ser como mi papá. Ahí te andas comparando con aquella. Si mi mamá fuera así, esperemos que cuando tú seas mamá seas así como ella. Pero no es eso. Las personas no son el punto al que yo quiero ir. Yo no voy a esforzarme para ser como aquel. No, yo quiero ser como aquel. No, porque nuestra meta es ser como ¿quién? Como Cristo. Entonces cuando tú digas, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Pues yo como que ya me las hice todas, como que ya me aprendí todo, ya me comporto bien. Pues nada más ve con la vida de Jesús. No, pues
todavía me falta. Y entonces eso que nos falta tenemos que buscar, ¿qué? La transformación en Cristo. Tenemos que buscar ser como ¿quién? Como Jesús. Esa es la meta de la transformación, que de lo vil, que de lo feo, que de lo que nadie quiere, llegue a ser como ¿quién? Yo les pongo el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles eran hijos de plano que tú dices, ¿qué onda con este brother? Y no lo soltó. Y de tal manera que tú ves su vida en esta palabra y que dices, maduraron. Ay, sí cambiaron, crecieron. Bueno, Cristo también lo puede hacer en tu vida cuando le rindas tu voluntad a Él. Por último nos dice, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo es el encargado de la transformación de nuestras vidas. ¿Ok? Gracias a quién podemos transformar? A Jesús. Gracias a Él nuestra vida puede ser transformada. Pero una vez que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo y nacemos de nuevo, tiene que venir el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque nosotros no lo vamos a poder hacer, y el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos las áreas que tenemos que santificar y que tenemos que cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el encargado de que nos va a mostrar todo lo malito, todo lo que anda todavía ahí chueco? El Espíritu Santo. De aquí la importancia que nosotros seamos sensibles a Él. Y la verdad que a veces no se necesita ser muy sensible. Apenas vas a cometer algo y ¿qué oyes ahí? Hey, compadre, pues eso no es. Bueno, es el Espíritu Santo. ¿Qué te dijo tu mamá? No hagas eso porque te va a ir así. Nos está diciendo lo que no tenemos que hacer. El Espíritu Santo es el encargado de hacer eso, y nos va a decir a través de ¿qué? De la palabra de Dios. No nos va a decir a través de nuestros pastores, no nos va a decir a través de personas, no nos va a decir a través de sueños las áreas que tenemos que cambiar. El Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos todo eso. Él nos mostrará las áreas de nuestra vida que tenemos que santificar, y nos va a hablar por medio de su palabra, oración, autoridades espirituales, aún en sueños, visiones. Fíjense lo que dice Juan 16, 7 y 8. Pero os yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré, y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 7, 8. Necesitamos al Espíritu Santo para cambiar. Porque a veces no le vas a creer ahí a tus autoridades, pero al que si te topas, ese sí le vas a creer. El Espíritu Santo es aquel que nos va a decir, todavía estás chueco, brother. Esto está mal, lo que estás haciendo no es correcto, lo que estás haciendo no es así. Entonces, cuando te empiezan a recordar lo que estás haciendo mal, eso es lo que tenemos que ¿qué? Que empezar a cambiar. Esas áreas son las que le tenemos que entregar al Señor para que Él las empiece a santificar poco a poco. ¿Ok? También el Espíritu Santo será el encargado de renovar nuestro entendimiento y hará que nuestra mente y manera de pensar sea nueva. El Espíritu Santo va a quitar todas esas arañas que tienes ahí todavía y va a venir ¿a qué? A hacerte un pensamiento nuevo. Va a hacer que tu entendimiento cambie, va a hacer que tú entiendas la palabra de Dios, va a hacer que tú entiendas a tus pastores, va a hacer que entiendas a tu líder, va a hacer que ¿qué? Que entiendas su palabra, que entiendas lo que Él quiere que cambie. Porque yo te puedo decir, deja de hacer esto, y aquí lo dice en la Biblia, pero si el Espíritu Santo no te da ese entendimiento, no vas a cambiar. Por eso es Espíritu Santo, dame el entendimiento para saber qué áreas de mi vida aún son incorrectas y ayúdame a cambiarlas. ¿Ok? Pero dice que también va a transformar nuestro carácter. Él será el encargado de poner en nosotros su fruto. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Va a cambiar tu carácter. Es que yo así soy amargado, hermano, y siempre he sido así y punto. Dios quiere cambiar eso. Y el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. ¿Y por qué te abraza? Porque el Espíritu Santo va a dar amor hacia las personas. ¿Por qué te perdona? Porque el Espíritu Santo va a empezar a transformar nuestras vidas. Mira, no se desespera a pesar de que le está yendo bien mal. Se le venció la renta, se le murió fulanito de tal, y no se desespera. Tiene paciencia porque el Espíritu Santo está transformando su vida. El Espíritu Santo va a empezar a cambiar nuestro carácter, nuestro comportamiento. Si estoy desesperado y me quiero ir a hacer lo malo, el Espíritu Santo te va a dar la paciencia para que te aguantes y te sientes y no determines hacer lo malo.
Fíjense entonces cómo el Espíritu Santo va a cambiar nuestro carácter. Y dice, ninguna capacidad humana o ley religiosa puede hacer esto. Solo el Espíritu Santo en los corazones de quienes rinden su voluntad a Cristo y que desean de hacer su voluntad. El Espíritu Santo es el único que va a poder cambiar tu vida. Yo te puedo decir, ve y perdona al que te insultó, pero ¿tú qué me puedes decir a mí? Pues como a usted no se le hicieron. Pero en cambio, si tú sientes del Espíritu y el Espíritu te empieza a cambiar, tú solo vas ahí. Te perdono, brother, por lo que hiciste. Véngase, como quiera lo quiero, aunque me caiga mal, que me caía mal. Porque el Espíritu Santo lo va a empezar a hacer. Va a transformar tu carácter, va a transformar tu vida. Y dice que ni siquiera hay una asociación, ni siquiera hay una persona que pueda hacer que tú empieces a hacer esto. O sea que tu esposo no te va a poder cambiar, tu esposa no te va a poder cambiar, tú no vas a poder cambiar a tus hijos no van a poder cambiarte a ti como padre. El único que va a poder cambiarte a ti es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a llevar nuestra voluntad al señorío de Cristo. Así que recuerda, si queremos que nuestra vida cambie, necesitamos, número 1, entregar nuestra vida al señorío de Cristo. 2, nacer de nuevo. 3, decidir entrar y no abandonar el proceso de la santificación. 4, estar en una constante comunión con Él. Ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo, que es el encargado de capacitarnos para poder cumplir la voluntad de Dios. Todo esto es lo que necesitamos para poder cambiar. Necesitamos que confesar nuestros pecados. Las áreas que sabemos que hacemos malas aún tenemos que confesárselas a Él. Entonces tenemos que pedir y ser sensibles al Espíritu Santo para que nos haga saber cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Ahora que sabes esto, que no podrás cambiar en tus propias fuerzas, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás tratando de cambiar por ti mismo? ¿Seguirás dándote golpes contra la pared y diciendo, pues no puedo? ¿Seguirás diciendo que cambien ellos? Yo estoy bien. ¿Has imaginado cómo sería tu relación con las demás personas si dejaras que el Espíritu Santo te cambiara? ¿Has imaginado cómo sería tu servicio? ¿Has imaginado cómo sería tu relación con tu familia? Imagínate cómo sería tu casa si cambiaras. ¿Cómo sería tu vida si cambiaras? Imagínate cómo te conocerían en la calle si cambiaras. ¿Has imaginado alguna vez esto? Si tú el día de hoy quieres decirle al Señor, Señor, aquí estoy, me rindo a ti y a tu voluntad, quiero nacer de nuevo, quiero que empieces en mí el proceso de transformación y que me ayudes a no abandonarlo. Quiero ser capacitado por tu Espíritu Santo para poder cumplir con tu voluntad y agradar tu corazón. Si tú el día de hoy dices, todavía hay muchas cosas que cambiar en mi vida, ya no quiero que mi vida siga siendo igual, te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú realmente quieres empezar ese proceso donde le quieres decir al Señor, Señor, quiero cambiar mi vida. Hay actitudes, por muy mínimas que sean, que yo sé que a ti no te agradan.